Bueno, hace pocas horas atrás se conoció un trabajo, una investigación que realizó el Centro de Estudios para el Desarrollo con conclusiones realmente fuertes en cuanto a la concepción de las mismas, hablando de que Montevideo particularmente registraba un incremento de la fractura social, un aumento de la fractura social y a la vez se hablaba en ese estudio, en esas conclusiones a las que arribaba la investigación, de alguna manera una nueva pobreza urbana. A partir de estas premisas es que vamos a desarrollar la siguiente charla con el director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, enunciados fuertes, ¿no? Enunciados fuertes en cuanto a... Primero, como para poder dejarle claro al televidente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la brecha social, ¿a qué nos referimos específicamente? Y bueno, es difícil definir la fragmentación social, la fractura social, la brecha social, porque es un término que justamente es parte de lo que quiere indagar la investigación, que no está claro cómo se mide. Por eso es que creíamos que era necesario este trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en Uruguay en los últimos 10, 12, 15 años? Claramente después de la crisis del 2002, a partir del 2003, 2004, 2005, Uruguay empezó a crecer mucho, la economía creció mucho, somos mucho más ricos que hace 15 años, tenemos mucho menos pobreza monetaria, medido por línea de pobreza, medido la línea de indigencia, medido la desigualdad monetaria, todas esas cosas están significativamente mejor y eso tiene que quedar claro. El trabajo no está cuestionando las mediciones de línea de pobreza del INE, que están claros que se ha mejorado mucho, pero al mismo tiempo tenemos fenómenos en el país, pero particularmente focalizados en la ciudad de Montevideo, como es, el más evidente es el de cómo se ha disparado la criminalidad. Tenemos hoy el triple de rapiñas que a la salida de la crisis del 2002. Hoy el doble de homicidios que a la salida de la crisis del 2002. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos una sociedad que es mucho más rica, con menos pobres, más igualitaria monetariamente, hablando del ingreso, hablando en dinero, pero bastante más violenta, con un problema persistente de fracaso educativo, de persistencia de los asentamientos, gente en situación de calle que se ha hecho mucho más evidente, un aumento de la gente en situación de calle? ¿Cómo conviven esos dos fenómenos? Bueno, la hipótesis sobre la que trabajamos en el trabajo es, creemos que a pesar de que hay un claro mejoramiento en indicadores monetarios, en la pobreza medida por dinero, en la brecha monetaria se puede estar cerrando, pero la brecha sociocultural en la ciudad de Montevideo nos parece que persiste como estaba o incluso se podría estar abriendo. ¿A qué se adjudica entonces que si bien mejoró, digamos, el factor económico en las familias de Montevideo para aportarnos al estudio, no se mejoró la parte social, ¿no? Cultural? Exactamente. Y bueno, ahí lo que nosotros creemos es que lo que está pasando es que los barrios de Montevideo, las personas de los distintos barrios de Montevideo, cada vez son más distintas entre sí. Por más de que monetariamente se parezcan un poquito más, en otros factores son cada vez más distintos. Por ejemplo, ¿qué encontramos? El clima educativo. Cuando uno mide el clima educativo entendido como el promedio de años de educación del hogar, de los adultos del hogar, uno lo que encuentra es que hay una mejora muy leve en casi toda la ciudad, no en todos los barrios, pero en casi todos los barrios muy pequeñita, pero esa mejora es mucho más importante en los lugares que ya eran más educados. Es más significativa en la costa de Montevideo, en el centro de Montevideo, en los barrios que todos sabemos cuáles, que en los que tenían menos nivel educativo. ¿Qué hace eso? Que la brecha cultural de la ciudad, la diferencia cultural de la ciudad se te abrió. O sea, en todos mejoró, pero no en la misma medida. Exactamente. En todos mejoró, en algunos barrios muy poquito y en otros más significativamente. Y lo que tenés es un clima educativo más distinto que hace 10 años. Cuando hablamos de nueva pobreza urbana, ¿es algo que para nosotros, el ciudadano común que anda habitualmente en la calle, puede ser percibido? Es decir, ¿tiene una característica especial esta nueva pobreza urbana que no es a la que estábamos acostumbrados hace 20, 30, 40 años atrás? Y creemos que sí, creemos que primero una aclaración. El trabajo maneja una hipótesis, pone elementos, indicios que creemos que lo van respaldando, pero es un trabajo preliminar y que en la presentación que hicimos el día martes trajimos a gente del gobierno, del Techo, a Pablo Barto de la Fundación de los Pinos, a gente que está en el territorio para conversar con todos porque es un trabajo que amerita una discusión bien inclusiva y no hay atajos, no hay soluciones fáciles. Con respecto a la pregunta de nueva pobreza urbana, lo que nosotros creemos es que sí, hay unos tipos de pobreza que escapan a las mediciones tradicionales, que pasan por abajo del radar de la línea de pobreza. Hay pobreza que
puede tener un nivel de consumo mucho mayor que hace 15 años y es muy importante eso y no lo desestimamos, pero igual es otro tipo de pobreza que no se logra ser captada, pero que no logramos solucionar, a pesar de ese mayor nivel de consumo, no logra solucionar su fracaso educativo, su tema habitacional, la criminalidad. Ahí hay un tema que nos dio, armamos un mapa de Montevideo, con los barrios cine, cómo se movió el delito en Montevideo. Y hablando de una criminalidad explosiva, ustedes, ¿no? El fiscal de corte, Jorge Díaz, siempre hace un mapeo de Montevideo y concentra determinadas zonas que explican específicamente la gran cantidad de homicidios que hay en la capital. Eso es clarísimo, creo que el fiscal Díaz tiene un punto. En particular, nosotros nos focalizamos en las rapiñas, que es el delito que más preocupa normalmente a la gente, que más nos sucede, por más de que obviamente el homicidio es el peor. Y lo que tenés es que en el 2006, comparamos 2006 con 2017, en 2006 las rapiñas es un delito mayormente concentrado en las zonas de ingresos medios y medios altos. A modo de ejemplo, este municipio, el municipio B, el que esté a Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Centro, Ciudad Vieja, Tres Cruces, concentra casi el 20% de las rapiñas de Montevideo. Y en los barrios periféricos es un delito más marginal, no era un delito tan importante. El delito de rapiña se movió... Eso en 2006. En 2006. En 2017... el delito estaba tremendamente concentrado, se había movido tremendamente para la periferia y la rapiña, que era un delito que ocurría en los barrios de clases medias y medias altas, empieza a ocurrir mucho en los propios barrios de contexto más vulnerable, rompiendo algunos viejos códigos que siempre se hablaba de cómo era el delito y en cambio bajando mucho en otras zonas, lo que muestra que los niveles de violencia a los que estamos sometidos los montevideanos, según el barrio que vivimos, son absolutamente distintos. En respaldo, los homicidios es lo más claro, pero también en el caso de las rapiñas, el clima, la convivencia social, los códigos, los valores que se manejan en uno u otro barrio, cada vez son más distintos. Se nos están abriendo la brecha muchísimo. Tú mencionabas justamente condiciones sociales, educativas, culturales, que son lo que estarían marcando la brecha. Para saber entonces lo que queda debajo de la línea de la medición de la pobreza, ¿cómo se mide la pobreza actualmente? Y bueno, la pobreza se mide... ¿Solo por transferencias monetarias, o sea, por ingresos monetarios? La medición de la pobreza es un problema en el mundo de cómo se mide y claramente está teniendo déficit en muchas partes del mundo, en nuestro país, como estamos hablando. Tradicionalmente es un tema de ingreso. La pobreza, cuando nos dicen bajó, subió la pobreza, se mide el ingreso. Se calcula el ingreso del hogar, se lo divide por la cantidad de miembros del hogar y se fija un umbral, la línea de pobreza, que es tantos mil pesos. Si la división de la cantidad del ingreso sobre los miembros da por abajo de esa línea de pobreza, se considera que ese hogar es pobre. Y si da por encima, es simplemente monetaria. Claramente, el ingreso, que es una de las partes que explica la pobreza, la transferencia directa mueve mucho la línea de pobreza y capaz que no te mueve tanto las otras variables de la pobreza. De nuevo, es muy importante el consumo, es importante que la mejora monetaria es importante. Lo que decimos es que no alcanza y que solo con mejorando la economía y el ingreso de los hogares no vamos a solucionar la fragmentación social que tenemos. Eso rompe un viejo esquema de que era que el crecimiento de la economía genera un derrame sobre todas las capas que beneficia a todos. Eso ya queda... Sí, por lo menos, visión más bien liberal, ¿no? Claro, pero digo... Es una visión más liberal. Es importante y es necesario. Nosotros en el Centro de Estudios para el Desarrollo estamos convencidos que el Uruguay puede ser un país desarrollado, que se hace las reformas necesarias, tiene las condiciones para transformarse en el primer país desarrollado de la región. Ahora, el crecimiento que es imprescindible para eso no es suficiente. Y cuando tú tenés ya armada este tipo de fragmentación social, que, por ejemplo, Uruguay este 2018 va a pasar a ser un país más violento en términos de homicidios casi 1.000 habitantes que Argentina, que Chile, que Paraguay, que Perú, que Bolivia. Ya no es que somos el mejor de la región. El récord que estamos rompiendo en este 2018 nos deja más cerca de la mitad de tabla de la región. Claramente hay gente mucho peor, pero ya hay gente latinoamericanos que van a quedar bastante mejor parados. Entonces lo que decimos es, no alcanza, con esta situación que ya tenemos creada, no va a alcanzar simplemente con dinero, no va a alcanzar simplemente con crecimiento económico. Tenemos que tener estrategias para ver qué pasa con esos perdedores del crecimiento económico que se nos han caído en las últimas décadas, no es un fenómeno de Israel, se nos han caído y que les podemos dar dinero pero no va a alcanzar, precisamos tener otras estrategias. ¿Esto habla de que las políticas sociales no fueron suficientes más allá de lo monetario? Porque otros programas de red social existen, ¿verdad? Ahí podemos hablar de un análisis de los efectos que están teniendo en esas zonas que están viendo este efecto que tú mencionabas. Por más que es una expresión quizás un poco fuerte, yo creo que sí, que hay claramente, por lo menos algunos efectos para un fracaso de algunas políticas sociales. Este año, durante el año, hubo mucha gente, líderes importantes que empezaron a hablar de ciertos fracasos en políticas sociales. Daniel Martínez, que le escribió una carta al presidente Vázquez sobre la gente en situación de calle, cómo se estaba disparando.
el propio José Mujica, que habló de problemas en algunas cosas justamente la violencia, el cardenal Sturla, que hizo también una referencia a cómo, a pesar del mejoramiento, había cierta fragmentación. Hay un problema que claramente, creo que desde que la economía dejó de crecer, como venía creciendo hasta el 2014, 2015, donde en Uruguay todo volaba, y entramos en una fase más chata, que todavía no hay una recesión, pero claramente estamos en una fase que ya no es aquella bonanza, empezaron a verse y empezamos a reconocer algunos problemas que los teníamos más debajo de la alfombra. Bueno, vamos a agradecerle a Agustín Iturralde. Nos quedan muchísimas preguntas porque obviamente uno comienza a pensar en temas que tienen que ver obviamente con el trabajo y un montón de cuestiones que seguramente deben desprenderse en este centro, la investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo, que nos hablan de esta nueva pobreza urbana. Será seguramente tema para una nueva invitación de su director académico, Agustín Iturralde, a quien mucho le agradecemos estos minutos. No, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muy amable. Así hemos dialogado a propósito de este nuevo concepto, de esta nueva pobreza urbana, a partir de la investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo. Vamos cerrando por aquí la entrevista.